El Señor añada bendición a cada corazón en este momento. Nuevamente estamos aquí trayendo la palabra del Señor para edificación de su cuerpo, para edificación de nuestros corazones, y que el Espíritu Santo en este momento nos enseñe y nos guíe en todo momento. Padre, te doy gracias, Señor, por tu amor, tu poder, tu bendición, Señor, que es grande, tu bendición, Padre bendito, que es poderosa, Padre eterno. Te ruego, Dios de los cielos y de la tierra, que puedas hablarnos, Señor, y enseñarnos en este momento, en este estudio, Señor, en este video, que podamos venir delante de tu trono, Señor, y alcanzar misericordia, para que tu Espíritu Santo nos guíe, nos instruya, nos enseñe en este momento, Padre, para ser bendecidos por medio de tu palabra. Guíanos, Espíritu Santo, toca los corazones que van a escuchar y ver este mensaje, Señor, que sea de bendición, que sea de poder, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo. Lo ponemos en tus manos, Señor, y que sea para honra y gloria de tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El mensaje de este momento, de esta noche, hoy estamos a 9 de abril. 9 de abril es por la noche, seguimos en Tegucigalpa, seguimos en toque de queda todavía. Nosotros tenemos una semana más de estar guardados en nuestras casas, y espero que esta palabra traiga bendición a su vida. Hermano, usted que está escuchando, usted que anhela, que está ansioso por escuchar palabra de Dios, espero que esto sea de bendición a su vida. El tema le puse: hágalo bajo su propio riesgo. Conociendo las cosas, las señales de advertencia son para que uno tenga precaución, que primero conozca qué es lo que hay para poder acercarse. Entonces, a este mensaje usted hágalo bajo su propio riesgo, el conocimiento que va a recibir en este momento. Y quiero arrancar con Mateo 11, 25 al 28. Dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por lo tanto, venid a mí todos los que estáis trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Esta es una promesa que el Señor Jesús hizo para todo su pueblo, para todos sus discípulos. Fíjese bien, hermano, que todo el que está cansado y agotado, el que está trabajado, o estamos en momentos tal vez que traen aflicción, traen descontrol incluso al pueblo de Dios, pero hay una promesa vigente, que todo el que viene a Cristo, dice, Él nos hará descansar. Pero quise poner del versículo 25, donde dice que hay los secretos del Señor. Los secretos serán revelados a los niños y escondidos de los sabios, dice, porque así le agradó al Padre. Y vamos a ver cómo esta palabra tiene sentido más adelante, pero usted y yo puede ser que en este momento estemos cansados, estemos agobiados. Miren, muchos no pensábamos que en la cuarentena o el toque de queda se iba a extender, y esto lo estamos viendo a nivel mundial. En todos los países hay toque de queda, hay ese estado de excepción en el cual trae mucha incertidumbre de qué es lo que va a pasar. Y venimos nosotros a Cristo en este momento con la esperanza de ser consolados, de recibir bendición por medio de su palabra. Seguimos Lucas 12, 24, 28. Considerad, dice el Señor Jesús, los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuanto más a vosotros, hombre de poca fe. Ustedes pueden ver que hay unos versículos, unas partes del pasaje donde
los pongo en un color diferente para hacer énfasis en eso. Y el Señor dice que el afanado, el que está estresado, el que se turba, el que se angustia en este momento, dice, aún dice, lo que es poco no lo podemos hacer. Y si lo vemos de esta manera el Señor dice que es fácil crecer 45 centímetros. Ninguno, ni usted ni yo que está escuchando este mensaje, por mucho que nos estresemos o nos afanemos o con toda la fuerza nos propongamos hoy crecer 45 centímetros, nadie lo va a poder hacer. Nadie va a agregar a su estatura 45 centímetros porque eso es de Dios. Así como los cuervos no siembran, así como los lirios no tejen, no costuran, pero Dios los viste, así nosotros, que el Señor considera que es fácil o sencillo. Ustedes no pueden lo simple. Crecer 45 centímetros es simple, dice el Señor. Es lo sencillo. Cuanto más podrán hacer las demás cosas. ¿Y cómo lo pone ahí? Hombres de poca fe. Y para eso vamos a traer a memoria un pasaje muy conocido por nosotros, que fue el tiempo de la alimentación de los 5,000. Y eso está en Marcos capítulo 6, del versículo 35 al 38, que vamos a verlo, dice así: cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Fíjese que voy a hacer una pausa ahí. Había una preocupación en los discípulos porque habían demasiadas personas y no tenían que comer. Y ellos se acercaron a Jesús, pero ellos mismos traían la solución en las manos. ¿Cuántas veces nosotros venimos y oramos o venimos a Cristo, pero al mismo tiempo traemos la solución y no esperamos que el Señor nos dé la solución? Mire que le dice, Señor, la hora está avanzada, pero es necesario que los despidas para que ellos compren pan, porque ellos no tienen que comer. El problema es que no había que comer, pero la solución es que los despidiera a toda esa multitud para que ellos fueran a comprar pan. Pero la respuesta del Señor Jesús es, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que vayamos y que compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Fíjese bien, el Señor les dijo, denle ustedes de comer, pero Él no los mandó a comprar 200 denarios de pan. Mire cómo vienen los discípulos viniendo a Cristo para una solución, viniendo a Jesús para una solución, pero ellos mismos interpretan de una manera diferente, no lo que el Señor Jesús les dijo. El Señor les dijo, denle vosotros de comer, pero la interpretación de ellos fue que vayamos y que compremos 200 denarios de pan para que les demos de comer. En ninguna manera, hermano. Fíjese bien cómo ellos estaban tan hundidos en la situación, el problema, estaban tan desesperados que ni siquiera escucharon lo que el Señor les dijo. Era darles de comer la instrucción, no que fuesen a comprar pan. El versículo 38 dice, Él les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y dividlo, y saberlo, y dijeron, 5 panes y 2 peces. Usted y yo conoce la historia. El Señor vino, bendijo, dio gracias, recostó la gente en el campo y le dieron de comer y comieron 5,000 hombres más, aparte las mujeres y los niños, y encima de eso sobraron 12 cestas de pan. Hubo una solución, hubo un milagro ahí para el problema, para la aflicción que tenían en su momento los discípulos, los seguidores de él. Pero yo quiero saltarme al versículo 42 porque el Señor nos va a mostrar de una manera hermosa en este momento, en esta noche, de qué es lo que quiere para su pueblo. Y dice que todos comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que les sobró de los 2 peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Enseguida en el momento hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra.
Fíjese bien que inmediatamente comieron, que estaban asombrados por el milagro, comieron todas las personas, sobraron las cestas, hermano, y mire, y los mandó por la barca, en la barca, y él se quedó y fue al monte a orar. Luego dice, versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Fíjese bien qué tan fuerte era el viento y el mar en contra de los discípulos que remaban con fatiga, y el Señor andando a pie sobre el mar iba más rápido que ellos en barco y quiso adelantárseles. Y viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Estaban tan asustados, tan tristes, que ver al Señor Jesús no les causó gozo, sino que pensaron que era un fantasma. Se asombraron, gritaron, estaban turbados. Dice, porque todos le veían y se turbaron. Fíjese bien, hermano, cuántos de nosotros a veces venimos a Cristo, venimos a la palabra, oramos y nos arrodillamos, y una vez oramos y al levantarnos, como que nada pasó, como que no hubo paz, como que no hubo respuesta. Señor, vengo a ti con una promesa de que tú me darías descanso y reposo, pero no recibo nada. El Señor le dijo ahí en el versículo 50, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 51. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Esto es complicado, hermano. Aún inmediatamente, ese mismo día, esa misma tarde, habían visto los milagros de alimentar con 5 panes y 2 peces, habían alimentado más de 5,000 personas. Sin embargo, dice la escritura aquí que ellos estaban endurecidos en su corazón. ¿Se puede tener el corazón duro al lado de Jesús? Ellos estaban viendo de primera mano sus maravillas, pero aún así tenían endurecido el corazón. Hermanos, venimos a Cristo diciéndole, Señor, tu palabra dice, venid a mí los que están cansados y cargados y que tú nos harás descansar, pero podemos venir a Él con el corazón duro. Vamos a profundizar un poco más. Marcos capítulo 8, solo un poquito de tiempo después que había pasado lo de la barca, de que él había caminado sobre el mar, dice, habían olvidado traer pan, dice el versículo 14, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Fíjese bien que el comentario, la enseñanza, lo que Dios les estaba diciendo es que se guardaran de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, del pecado de los fariseos y del pecado de Herodes, de la manera de vivir de los gobernantes, de la manera de vivir de los fariseos. Sin embargo, ellos estaban atribuyendo ese mensaje porque no habían traído pan con ellos. Entonces, entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Cuando esto ocurrió, hermanos, cuando el Señor estaba hablándoles esto de que se guardaran de la levadura, los fariseos, ya había alimentado no solo a los 5,000, sino que también había alimentado 4,000. Y hermanos, y en la primera alimentación sobraron 12 cestas, y en la segunda, cuando alimentaron los 4,000, sobraron 7 cestas completas. Por eso el Señor les dice, ¿por qué todavía no entendéis? ¿Por qué sigue endurecido vuestro corazón? Seguían viendo las maravillas del Señor Jesús, sus milagros, pero aún sus discípulos de primera mano
seguían con su corazón duro. Hermanos, nos arrodillamos orando, pidiendo respuestas y únicamente recibimos lo que no estábamos buscando. Y seguimos cargados y hoy la gente sigue preocupada por el virus, por el coronavirus, como usted lo quiera llamar, por las pestes y empiezan a cabildar en sus corazones diciendo estamos en tiempos finales o no estamos en tiempos finales, nos vamos a morir, nos vamos a quedar sin comida, voy a perder mi trabajo. Y sabe qué, hermano, aunque ore y ore, no hay una respuesta y no hay descanso y no hay reposo para el pueblo de Dios. Pero vamos a profundizar un poco más porque los discípulos, los 12 que estaban ahí, estaban viendo de primera mano, se les había revelado las parábolas de primera mano, pero sin embargo tenían su corazón endurecido. Vamos a ver un ejemplo del corazón endurecido y de eso nos habla Hebreos 3, capítulo 7 al 10 dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. ¿Por qué se disgustó el Señor? Porque miraron sus maravillas por 40 años. Sin embargo, en su corazón siempre estaba no solo vagando, sino que tenían un corazón duro, viendo las maravillas, viendo el agua de la roca, viendo el maná que descendía del cielo, viendo cómo el Señor andaba una nube y no le daba el sol con todo, una nube que los protegía y una columna de fuego en las noches que les daba calor en medio del desierto. Y mire, dice el versículo 11, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Recuerde que buscamos, viniendo a Cristo, buscamos un reposo verdadero. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. No solo los discípulos experimentaron dureza en su corazón viendo las maravillas del Señor, sino que también el pueblo que salió de Egipto y cuando estuvo en el desierto también tenían su corazón duro y no entraron el reposo en la tierra que fluye leche y miel. Segunda de Pedro 3:14. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él, sin mancha e irreprensibles, en paz. ¿Por qué el Espíritu trae a memoria este versículo si estábamos hablando de la dureza de los corazones? Dice que con el momento, cuando el Señor venga por su iglesia, en el momento que nos reunamos con Él, nosotros debemos de ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz. Sabe que mucho nos enfocamos, o mejor dicho, casi nos enfocamos únicamente de que el Señor venga y nos encuentre sin pecado. Que no nos vaya a encontrar sin un pecado, sin confesar, con unas vestiduras blancas nada más. Pero aquí dice el apóstol Pedro que también debemos de ser hallar irreprensibles, sin nada que nos reproche, sin que el Señor nada que nos reproche. Oiga bien, hermanos, sin reclamos a nuestra vida. No tiene que ver el pecado con un reproche. Porque si nos encuentra sin mancha, hermano, es que nos encuentra sin pecado en el momento de su venida, pero dice también que debemos de ser hallados sin que nos reproche nada. Y también, hermanos, en paz. Hoy, hermano, la paz se ha perdido. La paz se ha perdido, hermanos. No hay paz. Aún orando, aún leyendo la Biblia, usted se puede leer 5, 6, 7 salmos y no siente que hay paz en su vida. Y tal vez se sabe el Salmo 23 de memoria, el Señor es mi pastor, pero no hay paz. No hay paz. Y también, hermano,
ver ser hallados sin reclamo. ¿O usted cree que no será un reclamo diciendo, yo te di la sanidad, yo te di la bendición, yo pagué el precio en la cruz del Calvario para darte gozo, para darte alegría, para darte poder, para darte autoridad? ¿Por qué no lo usaste? ¿Por qué no lo experimentaste? Yo te di vida eterna, pero la vida eterna no tiene principio y no tiene fin. La vida eterna nosotros, al venir a Cristo, al recibirlo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida, la vida eterna está. No es vida estar enfermo, hermano. No es vida estar preocupado. No es vida tener pleitos matrimoniales. No es vida tener pleito con los hijos. No es vida estar pensando, hermano, si vamos a perder el trabajo o no en medio de esta crisis mundial. ¿Sabe qué? El Señor no tenemos que darle ¿cómo es la palabra, hermano? No dar oportunidad que el Señor me reclame nada en el momento de su venida. Es ser encontrados en paz en todo momento, ser encontrados, hermanos, dignos en ese momento con nuestra vestidura, no solo en santidad, hermano, la santidad es ser completo, 100%. La santidad es estar, hermano, ser uno solo delante de Dios y uno solo delante de la gente. No tener dos caras, hermano. La santidad es ser íntegro delante de Dios y poder decir con toda honestidad, Señor, Padre, me siento así, arrodillado, Padre, tengo tentación, me siento débil, quiero ver pornografía, siento aquella debilidad, Señor, por hablar, por juzgar a mi hermano, por juzgar a los ministros, por juzgar a los pastores, hermano, decirle, Padre, siento debilidad, siento ese miedo porque creo que voy a perder el trabajo. Eso es la santidad, presentarse íntegro delante de Dios para que el Señor, el Dios de los cielos, haga su obra poderosa y seamos encontrados en paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Ahora bien, sigamos adelante. Siempre la dureza del corazón va a ir de la mano con la falta de fe. El Señor les dijo, hombres de poca fe, cuando calmó el mar, cuando calmó la tempestad, hombres de poca fe. Y vamos a ver de qué fe estamos hablando acá, hermano. Y hay un ejemplo muy básico, muy específico en el momento en Éxodo capítulo 4, 21 al 23. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, fíjese que esta instrucción se la está dando ahí en el monte, en el monte donde está la zarza ardiendo, donde el Señor está llamando a Moisés para su obra, para que iba a ser enviado a Egipto a libertar al pueblo de Dios. Le dice acá, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. No iba a ser, hermano, solo algunas. No, no, no. Tienes que cumplir todas las maravillas que he puesto en tu mano. Tenía que ser Moisés, hermano, irreprensible. Pero yo endureceré su corazón, dice, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Fíjese bien, hermano, la palabra de Dios, la palabra de Jehová vino a Faraón antes de que en la última plaga matara a los primogénitos, empezando con el primogénito de Faraón. Hermano, hubo una palabra por tener endurecido tu corazón, por no creer a la palabra de Dios. Yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Se lo dijo desde el inicio, hermano, desde el principio. Recuerde que en las 10 plagas, en las primeras 7, Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Dios, porque siempre la palabra fue, deja ir a mi pueblo. Pero en las últimas 3 plagas, Faraón no endureció su corazón, Dios le endureció el corazón para que no creyera, para hacer cumplir las maravillas que ya había hablado y que había puesto en las manos de Moisés, para hacer notorio el poder de su gloria, porque Dios, hermano, es soberano sobre el cielo y sobre la tierra y sobre toda potestad y sobre todo principado. Nadie hay
arriba de él. Por lo tanto, Faraón no creyó a la palabra de que su primogénito iba a ser muerto si no dejaba ir al pueblo de Dios. También, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Por qué era incrédulo? ¿Por qué estando en el desierto anduvo vagando en el corazón? Mire lo que dice Éxodo 3, 7 al 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una buena tierra y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. En ningún punto el Señor le dijo: yo los voy a sacar para matarlos en el desierto, yo los voy a sacar para que los maten los egipcios en el desierto, yo los voy a sacar para que se mueran de hambre, yo los voy a sacar para que se mueran de sed. No, hermanos, la palabra de Dios fue: yo los saco de Egipto y los llevo, lo voy a transportar a la tierra que fluye leche y miel, a la tierra del reposo, a la tierra de la paz, del gozo, en donde hoy habita el cananeo, el eteo, el amorreo, el fereceo, el heveo y el jebuseo. Lo dio tan específico la palabra, pero ¿qué pasó? Ellos no creyeron, hermano. Recuerde que solo Josué y Caleb dijeron: Jehová entregó esa tierra en nuestras manos, entremos, conquistémosla, porque nosotros los comeremos como a pan. A esos gigantes los comeremos como a pan, porque Jehová entregó esa tierra en nuestras manos. Oh, hermano amado, ellos no creyeron a la palabra de Dios. Ellos no creyeron. El desierto era un trayecto para llegar a la tierra que fluye leche y miel. Pero el pueblo de Israel no fue llamado para ir a morir al desierto, pero murieron por su incredulidad. Así como el hijo de Faraón, el primogénito, murió porque Faraón no creyó la palabra de Jehová. El endurecimiento del corazón, esa falta de fe, es porque no creemos a la palabra de Dios. Volvemos a Hebreos 4, del 1 al 2, dice: temamos pues. Fíjense lo que dice acá el escritor de Hebreos: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Hago pausa ahí. La promesa de: venid a mí los que están cansados, trabajados, y yo os haré descansar, está en vigencia, hermano. Pero dice acá: alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Oramos pidiendo descanso, pidiendo paz, pidiendo respuesta, pero pareciera que no la alcanzamos. Porque también a nosotros se nos es anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Mucha Biblia, pero no creemos en ella. Mucho versículo, mucho salmo, mucha profecía, pero realmente no creemos la palabra. ¿Y sabe qué? Yo le digo esta noche, en este momento, hermano, cómo quitar la dureza del corazón. Sigue vigente: venid a mí, dijo el Señor, los que están cansados y cargados. En esta noche, hermano, venid a mí, dijo el Señor, los que están cansados y cargados. ¿De qué manera, hermano? Fíjese bien, ¿de qué manera? Ezequiel 36, 25 al 28 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Voy a hacer pausa ahí. El pecado, el agua limpia, es en nuestro Señor Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz del Calvario y nos limpió de todo nuestro pecado y de todas nuestras inmundicias. Pero va de la mano, dice ahí: también nos limpiaré de todos vuestros ídolos. Fíjese bien, hermano. Nadie puede ocupar el lugar de Dios. El primer lugar, el lugar es único de Él, y no hay dioses ajenos delante de Él. No hay ídolos delante de Él.
Imagínese usted, mire, voy a orar, es como el que va a salir. Ah, voy a orar, pero que el Señor me guarde, que el Señor me proteja, pero por si acaso voy a ponerme la pistola en la cintura, bajo la camisa, voy a la 9 milímetros por cualquier cosa. El Señor me guarda, pero por cualquier cosa aquí tengo mi pistola. ¿Ah? Fíjese bien, hermano. ¿Qué comparación? El Señor dijo que quitará todo ídolo. Usted y yo, hermano, no podemos poner la mirada en lo que el gobierno diga hoy. No podemos confiar de que solo va a durar una semana más la cuarentena o 15 días más. Usted no puede poner ahí su confianza ni tampoco la reactivación económica porque los bancos hoy no nos están cobrando la deuda. No se confíe. Usted lo único que debe de confiar es en lo que su Padre, en lo que Dios dice. Por lo tanto, serán quitados todos ídolos. La solución no es bañarse de gel antibacterial. La solución no es andar una mascarilla que le cubra hasta el pelo. Esa no es la solución, hermano. Hay que tener la confianza que Dios es nuestro todo. Versículo 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré vuestro corazón. Dice, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Oiga bien, el corazón duro, y os daré un corazón de carne, un corazón vivo, un corazón sensible a la voz de Dios. Y dice acá el 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Fíjese que es y. Está dando, agregando, va de la mano. Daré el espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Mire cuál es la promesa. No solo que es dado el Espíritu Santo en nuestros corazones, sino que la palabra será puesta, sus estatutos, la Biblia será puesta en nuestros corazones. Y no solo eso, que también nos dará la fuerza, nos enseñará cómo ponerla por obra. Habitaréis, dice el versículo 28, en la tierra que di a vuestros padres, la tierra que fluye leche y miel, la tierra de paz, la tierra de gozo, la tierra de saber qué decisiones vamos a tomar, que vamos a vivir confiados y que todo lo que acontezca a los hijos de Dios es para bien. Y seréis mi pueblo, dice, seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Eso le fue revelado al profeta Ezequiel. Ahora bien, fíjese que ¿por qué puse este pasaje? Porque el corazón de piedra será reemplazado por un corazón vivo, pero en ese corazón vivo será puesto el Espíritu Santo, pero también la palabra de Dios para ponerla por obra. Va de la mano. Nosotros decimos, sí, yo soy hijo de Dios porque tengo el Espíritu Santo y fui bautizado con el Espíritu Santo y hablo en lenguas y profetizo, pero ¿sabe qué? La palabra de Dios también tiene que ir de la mano y puesta en nuestros corazones. Hebreos 8, del 8 al 9. El nuevo pacto, hermano. Leímos el Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento, dice, porque reprendiéndolos, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuál fue la palabra de aquel momento? Yo los saco de Egipto y los llevo a la tierra que fluye leche y miel. No, ellos no permanecieron. Empezaron a desear carne en el desierto. Se cansaron del maná. Ellos ya no querían. Ellos dijeron que era mejor servir a los egipcios que morir en el desierto. Ellos dijeron que el Señor los había sacado a morirse de hambre al desierto, que a morirse de sed. Y todo era una murmuración porque no permanecieron en el pacto. Y yo me desentendí de ello, dice el Señor. Recuerde que el Señor Jesús, por medio de su sangre, Él es el mediador del nuevo pacto. Pero no se equivoque, el nuevo pacto, hermanos, no es que solo Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo pagó el precio de que tuviéramos un nuevo pacto.
Por la sangre de Jesucristo tenemos acceso al nuevo pacto para entrar en la tierra que fluye leche y miel. Pero ¿cuál es ese nuevo pacto? Versículo 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto va exactamente igual como lo dijo el profeta Ezequiel. Lo acabamos de leer, pondré las leyes, pondrá la palabra, pondrá la Biblia en nuestros corazones, ahí las escribirá. Y dice también ahí el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Fíjese bien, hermano, ¿sabe por qué ninguno va a enseñar a su prójimo, conoce al Señor? Porque la Biblia se completó, hermano. Desde Génesis y Apocalipsis, la palabra está completa. El Señor no va a añadir un versículo más, ni tampoco quitará un versículo a su palabra. Está completa. Está completa la palabra. No quedó nada al aire, no quedó nada al azar. El Señor dijo, yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, y mi palabra se cumplirá. Primero pasará el cielo y la tierra antes que mi palabra no se vaya a cumplir. Claro que se cumplirá su palabra. Por lo tanto dice, nadie podrá decir, mira, tengo una nueva revelación. No, no es eso. No hay nuevo nada, hermano. La palabra tiene ya muchísimos años más, más de 1500, como lo dije en el mensaje anterior, 1800 años atrás, ya había sido escrita y completada la palabra. Lo último que se escribió fue en la isla de Patmos, el apóstol Juan, cuando recibió la revelación del Apocalipsis. Ahí se completó la escritura. Por lo tanto, nosotros tenemos la palabra completa. Esa Biblia completa debe ser puesta en nuestros corazones. Ese es el nuevo pacto. Porque seré propicio a sus injusticias, dice el versículo 12, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Salmo 25:14. Esto va de la mano, hermanos. Todo va de la mano. La palabra de Dios en nuestros corazones, pero recuerde que pondré mi espíritu también en sus corazones. El corazón de piedra se quiebra poniendo el Espíritu Santo y poniendo la palabra en él. Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Hermano, el pacto debe ser revelado por el Espíritu Santo. El pacto debe ser revelado. La palabra que ya está escrita, lo que Dios pone en nuestros corazones, debe ser revelado por el Espíritu Santo. Gálatas 4:6 dice, el apóstol Pablo le dice a los Gálatas, por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Papito, cuando oramos, papito, venimos a ti, Padre mío. Oiga bien, hermano, yo le voy a poner algo en su corazón en este momento. Yo tengo 3 hijos. Tengo mi hija mayor que tiene 19 años, mi segunda hija tiene 14 y mi hijo menor tiene 9. Ellos también están aquí en mi casa junto con mi esposa y mis hijos tranquilos, están relajados y ellos vienen si tienen hambre, van a la alacena, se preparan algo, tranquilos, descansan, duermen, están tranquilos, están felices. Y el Señor me mostraba cómo ellos estaban tranquilos porque saben que su papá, que es en el caso, la analogía o lo que les quiero transmitir a su corazón es que ellos tienen a su papá ahí en su casa, que ellos saben que su papá les va a proveer todo lo que necesiten, comida, todo, salud, lo que ellos necesiten, su papá lo va a proveer. Ahora yo le hago una pregunta, pero nosotros, ¿a quién vamos? Nosotros padres, si usted es un padre de familia que me está escuchando, si usted es una mamá que está cuidando de sus hijos sola, es una madre soltera, es una madre viuda, y que usted tiene carga la responsabilidad de alimentar a sus hijos,
¿A quién vamos nosotros? Es una gran pregunta. ¿A quién vamos? Pero dice acá que el Espíritu clama, Abba Padre. Así como mis hijos vienen a mí diciéndome, papito, quiero tal cosa, ¿a quién vamos nosotros? A nuestro Padre. Y mire, Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios, no los que se autodenominan hijos de Dios, sino los que el Espíritu Santo guía, los que no hacen nada sin esperar lo que el Espíritu les dice. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Hermano, ¿por qué estamos hoy en temor, hermano? Como que si fuéramos esclavos, hermano, del miedo, de qué va a pasar, nos vamos a enfermar, nos vamos a morir, se va a morir la familia, voy a quedar sin trabajo, se me va a acabar el dinerito, el poquito dinerito que tengo ahorita, ya no voy a poder comprar. Hermano, pero yo le digo una cosa, habéis recibido el espíritu de adopción por el que usted y yo clamamos, Abba Padre. ¿A quién clamamos, papito? Papito, tengo hambre. Papito, yo no sé qué va a pasar con mi trabajo. Yo no sé, papito, pero yo vengo a ti para que tú me alimentes, para que tú, Señor, me enseñes qué debo hacer. Marcos 14:35, en la noche del Getsemaní, en la noche que fue entregado el Señor Jesús por Judas y fue llevado preso y fue torturado, hermano, para que Él fuese crucificado y dar su vida por nosotros. El Señor dice que oró ahí en el Getsemaní y dice que yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Fíjese bien la oración del Señor Jesús. Si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, mire de qué manera, papito, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiera, sino lo que tú. Mire qué oración más específica. ¿Ah? ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando el Señor Jesús ora al Padre, papito, yo sé que todo es posible para ti. Recuerde que el Señor oró 3 veces de la misma manera y no hubo respuesta del Padre más que la palabra que estaba escrita. Más la palabra que estaba escrita. Recordemos que en Isaías 53 dice que Él fue llevado como oveja delante de sus trasquiladores, no abrió su boca, sino que era para ser sacrificado. Y dice ahí también, cuando puso su vida en expiación por el pecado, es más, lo voy a buscar por acá, se lo quiero leer, Isaías capítulo 53. 53:10 dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo mucho y llevará las iniquidades de ellos. Solo la muerte de cruz, solo la muerte de cruz podía traer expiación y traer perdón de pecados a la humanidad. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús ora, papito, si es posible, pero no. Si el Señor, si el Padre le hubiera dado una alternativa, ya la palabra que estaba escrita no se hubiese cumplido y no se hubiese perdido la humanidad, estuviéramos muertos usted y yo, estuviéramos en el infierno, porque no había alternativa a la palabra. El mismo Señor Jesús, aunque oró 3 veces, siempre el Espíritu lo iba a llevar a la palabra y él sabía que hasta que pusiera su vida en expiación no podría quitar el pecado
de la humanidad. Por lo tanto, hermanos, el Espíritu Santo, fíjese bien, ¿ve? ¿Cómo nos enseñó el nuevo pacto el Señor Jesús? El Espíritu Santo nos encamina en esa relación de padre-hijo, padre-hijo. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre nos dará el Espíritu al que se lo pida? El Espíritu Santo siempre nos llevará a la palabra, a la Biblia. Fue llevado, recuerden, en Mateo 4, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás, pero siempre en el momento que fue tentado, él contestó, escrito está. El Espíritu y la palabra van de la mano. Es la manera de que un corazón duro es quebrado. Es la manera, hermanos, es donde el Espíritu nos enseña que es nuestro Padre el que tiene las respuestas, pero al mismo tiempo nos lleva la palabra. Por eso el Señor Jesús respondió, escrito está. Y cuando le dijo, escrito está, bien habló de vosotros, fariseos, bien habló de vosotros el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El Señor siempre usó la palabra. Y él necesitaba, por eso seguido se apartaba a solas a orar. Él tenía la necesidad de esa intimidad con su Padre, ese secreto para que nuevamente la palabra llegara a su corazón. La palabra, hermano. Siempre la oración, el Espíritu Santo nos va a llevar a clamar a nuestro Padre, pero siempre la respuesta será con la palabra. Siempre, hermano. Sabe que hoy en día, hermano, tenemos el privilegio de que la Biblia está completa, hermano. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, Pablo no sabía si iban a haber más libros. Él no sabía que esa carta a los Corintios iba a ser parte de la palabra completa que hoy nosotros tenemos. Por lo tanto, hermano, al tener nosotros la palabra completa, hermanos, no tenemos excusa. Por lo tanto, cuando leímos que debemos ser encontrados no solo sin pecado, hermano, también debemos de ser encontrados irreprensibles. Yo te di la palabra, dijo el Señor. Yo di la palabra, yo te di las promesas, yo te di las bendiciones, yo te di el gozo, te di la paz. Todo estaba en el nuevo pacto. Ser encontrados en paz, hermano. Aun cuando atravesemos parte de la tribulación, hermano, cuando salga el anticristo, surge el anticristo y empiece a perseguir a su iglesia, el Señor dice, tengan paz. Porque la palabra nos fortalece, el Espíritu nos enseña en nuestra debilidad cómo debemos de pedir, cómo nos conviene. El Espíritu Santo, ¿sabe qué, hermano? Y así como nuestros hijos vienen confiadamente a nosotros a pedirnos, porque tienen la certeza que nosotros vamos a mover el cielo y la tierra para cumplir a nuestros hijos, cuanto más el Dios del cielo, el creador de todas las cosas, sabe que podemos venir confiadamente a Él porque nos ama. Fíjese bien, hermano. ¿Por qué tenían el corazón duro? ¿Por qué no entraron en el reposo, hermano? Porque no creyeron a la palabra. Y ahí les puse un pequeño resumen. Faraón no creyó que Moisés dijo, así dijo Jehová, deja ir a mi pueblo, a mi primogénito, porque yo voy a matar tu primogénito. Faraón no creyó, hermano. Si hubiese creído la palabra, él deja ir a su pueblo. Él deja ir al pueblo de Israel. Pero hasta que había sido muerto su hijo, como lo había dicho el Señor, él obedeció. Los discípulos, hermano, ¿por qué tenían duro no habían entendido lo de los panes? La respuesta fue, recuerden, dadle vosotros de comer. La respuesta no fue, vayan a comprar 200 denarios de pan. No fue esa la respuesta del Señor Jesús. ¿Y sabe qué? Nosotros venimos en oración y el Señor nos da la respuesta, pero la respuesta está en la Biblia. La respuesta está en la palabra. La respuesta está en la palabra, hermanos. Pero ya leemos por leer.
no hay un rema, no hay esa revelación, no de una palabra nueva, una revelación de lo que Dios ya nos regaló hace más de 1000 años. Fíjese bien, el Señor los subió en cuanto alimentó. Voy a despachar a la gente, dijo el Señor, yo voy a ir al monte a orar. Nos vemos en Betsaida. Ellos no creyeron. Si el Señor les dijo, nos vemos en Betsaida, no era el mar que los iba a detener, hermanos. Por eso el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron que nos mirábamos en Betsaida? Por eso Él quiso adelantársele si la palabra ya la había dado. Por eso se volvieron a maravillar por la respuesta, aún viendo que los panes que Él había alimentado con 5 pancitos, alimentó a 5000 hombres. Son maravillas. Cuando Pedro lo vio, cuando gritaron que era un fantasma y era el Señor Jesús. ¿Creería usted, hermano, que todavía hay cristianos que al leer Apocalipsis les da miedo? Y el miedo no va de la mano con el amor, ni el miedo va de la mano con la paz. ¿Sabe, hermano? Fíjese. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti también sobre las aguas. ¿Cuál fue la palabra del Señor? Ven, Pedro. ¿Ah? Y Pedro dio 2, 3 pasos, pero empezó a ver las olas, empezó a ver los muertos, empezó a ver los medios de comunicación. Todos nos vamos a morir, vamos a quedar sin trabajo, viene una recesión económica que no vamos a poder sobrevivir, hermano. Y empezó a ver los medios y ¿sabe qué? Como la semilla que cayó dentro de espinos, que cayó en la tierra llena de espinos, pero por el afán, por la aflicción, por la ansiedad, no dio fruto. Entonces Pedro empezó a hundirse y el Señor le dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no creíste que yo te dije, ven a mí sobre las aguas? Hombres de poca fe. Y vemos en los 4 evangelios muchos ejemplos donde el Señor les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué no creyeron la palabra? ¿Por qué no creemos la palabra, hermano? Si el Señor dijo, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, ¿por qué no lo creemos, hermano? ¿Por qué no creemos que el Señor dice en quietud, Isaías 30:15, en quietud, en reposo, en confianza seremos salvos? ¿Por qué no creemos cuando dice en Job 5:19, en 6 tribulaciones te librará, pero en la séptima el mal no te tocará? ¿Por qué? Lo perfecto, el séptimo, cuando comprendas que todo nos fue dado en la cruz del Calvario. El regalo, los dones de Dios dados en la cruz del Calvario, la paz, la bendición, el gozo, el poder, la sanidad, hermano, la virtud, el saber tomar las decisiones correctas, la sabiduría en medio de esta prueba. Hermano, ¿por qué no creer si ya está todo en la palabra de Dios? Oramos pidiendo misericordia, protección, tantas cosas, hermano. Y se vuelve infructuosa la oración, se vuelve infructuoso leer por leer la Biblia. Nos gusta el autoengaño. Mire la mujer cananea. Fíjese que era una mujer que vivía en Canaán, pero era de padres griegos y era nacida en Sirofenicia, o sea, en Siria, de nación, dice la Escritura. La pobre no sabía ni quién era. ¿Cuántos de nosotros vivimos así? ¿Ah? ¿Cuántos de nosotros vivimos así? No, yo creo sí en la Biblia, pero el hablar en lenguas era para los apóstoles, fue para la iglesia primitiva. Yo no hablo en lenguas. Y el otro que habla en lenguas anda acusando a todos los demás que todos van para el infierno. Es un solo desorden, hermano. No tenemos claro quiénes somos, de dónde vamos, ni para dónde venimos. Hermano, si usted hoy no le puede confiar lo poco, si usted no le puede confiar de que usted no va a perder su trabajo, si usted no le puede confiar que Dios va a dar su comidita, que Dios va a multiplicar los peces en su casa y que la harina y el aceite no van a escasear como la mujer viuda y el profeta Elías, hermano, yo le digo una cosa, ¿cómo le va a confiar usted su salvación y que usted no se va a ir al infierno y que va a ir al cielo? Si en lo poquito no se lo confía a Dios, ¿cómo le va a confiar lo grande? Hoy todo el mundo, si suena la trompeta, dice todo el mundo, vamos para el cielo. ¿Sabe por qué? Porque la trompeta no ha sonado y ha traído a luz lo que realmente somos.
¿Estamos seguros que si hoy sonara la trompeta nos iríamos al cielo en la eternidad? ¿O somos un manojo de nervios? Somos entristecidos, todo nos asusta. 5,000 muertos, 10,000 muertos, 30,000 muertos. Mira, hermano, yo no sé cuántos van a morir, pero eso no va de la mano con la vida eterna. No vaya a decir que la voluntad de Dios es que usted esté enfermo. No diga que la voluntad de Dios es que usted aguante hambre 3, 4, 5 días y que entre en desesperación y que le diga a sus hijos, no, ni modo, la voluntad de Dios es que aguantemos hambre. No se equivoque, no vive en el autoengaño. Vivo un evangelio normal, le escribí ahí, sin ser religioso, pero tampoco me voy al mundo. Tengo siempre así, ¿ve? Un pie en el cielo, un pie en el infierno. A veces me gusta el calor, me gusta el fuego, me gustan las alabanzas, pero las prédicas no me gustan. O me gustan solo las prédicas, pero me aburre adorar. No me gusta aplaudir. ¿Mm? Solo me gustan los himnos viejos, solo me gustan los cantos de adoración, o a mí solo me gustan los de júbilo. O dice usted, o a veces soy frío, a veces tenemos un vocabulario, hermano, a veces nos comportamos como peor que el mundo. ¿Y sabe qué? Un poquito de agua caliente y un poco de agua fría nos vuelve tibio, pero la escritura dice que los tibios serán vomitados de su boca. No, hermanos, no podemos conformarnos al mundo. Recuerde que la mirada, todos los ojos están puestos en la iglesia, en los pastores, en los ministros, en los profetas, en los apóstoles, en los cristianos están puestos porque el juicio comienza por la casa de Dios. El juicio comienza por la iglesia, hermanos. Dios dará a cada uno según sus obras. ¿Y cuál es el problema de venir a Jesús, hermano? ¿Cuál es el problema? Por eso le puse al tema, venga bajo su propio riesgo, porque el Señor responde solamente con maravillas. Salmo 65, 4 al 5 dice, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Cómo es eso, hermano? El que esté en la iglesia dice que va a ser saciado de lo bueno, saciado en el templo, saciado, hermano. ¿Cuál escasez, cuál miseria, cuál enfermedad, cuál miedo, cuál tristeza, hermano? Que usted que esté tomando pastillas para dormir, ¿qué es eso, hermano? Piense, realmente todavía el Señor dice, venid a mí los que están cansados y trabajados y van a descansar. No sé qué es lo que lo está agobiando a usted en este momento. No sé si es el coronavirus, que me pasa de noche el coronavirus. Realmente ni le dedico tiempo. No me interesa, hermano. No sé si es la crisis económica que viene. Sí va a haber crisis, hermano. Pero el Señor le dijo, no dañes el aceite ni el vino. Los que tienen mi espíritu y los que se gozan en mi palabra, esos siempre van a tener que comer, siempre van a tener que darle a sus hijos, van a tener salud, van a tener alegría, van a tener gozo y aunque los persigan en la tribulación, eso van a tener gozo. No vamos a tener tristeza, hermano. Vamos a estar alegría, vamos a tener esa convicción de quiénes somos, quién es nuestro Padre y hacia dónde vamos. Versículo 5 dice, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Con tremendas cosas. Hermano, el que viene a mí, dijo el Señor, yo no le echo fuera, pero el que viene a mí debe estar preparado para ver maravillas. Los discípulos fueron al Señor porque era tarde y había que despachar la gente porque no tenían pan para comer. ¿Y cómo le respondió el Señor? Alimentando de 5 panes a toda esa multitud. Cuando el mar quería tragárselos, ¿cómo le respondió el Señor? El viento y el mar les obedecen. ¿Ah? Él es la esperanza de todos los términos de la tierra y del más remoto y de los más remotos confines del mar. Fíjese bien, Lucas 7, 20 al 22 dice, cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Espéreme, ¿qué pasó aquí, hermano? Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús en el río Jordán y él dijo, he aquí el Cordero de Dios.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y escuchó la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Vio el Espíritu Santo a manera de paloma descender sobre Jesús y postrarse. Tuvo la confirmación. Juan tuvo la confirmación del Espíritu y tuvo la confirmación de el Padre, la voz de Dios, la voz de las nubes, diciendo que Jesucristo era el libertador, era el Cristo. Pero ahorita está mandando a preguntar si había otro o era él. ¿Qué le pasó a Juan el Bautista en ese momento? ¿Mm? ¿Qué fue lo que le pasó, hermano? Hoy estamos en las montañas, estamos animados, estamos gozosos y al día siguiente estamos en el valle, hermano, peor que el desierto del Sahara, pero destruidos. Con miedo, no queremos salir a ningún lado. Mire, hermano, ¿sabe lo que se está logrando con estas medidas por este coronavirus? Que ya nadie quiera abrazarse, que ya no nos saludemos con ósculo santo, con un beso santo, que ya no nos demos la mano, que ya las congregaciones, las iglesias no se reúnan. Hermano, ¿sabe lo que está logrando el enemigo con esto? Es enfriar más al pueblo de Dios. Y dice acá, en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos. En la misma hora que estaban los muchachos, los discípulos de Juan preguntándole, dice, ahí sanó enfermedades, plagas, espíritus malos y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondió Jesús y les dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Permítame, si un ciego va al doctor, no recobra la vista, pero si un ciego iba a Cristo, eran abiertos sus ojos. Los cojos y los mancos, hermano. ¿Cómo es posible que un cojo, un manco tenían sus extremidades amputadas y el Señor les hacía crecer las manos nuevamente, los brazos, los pies se enderezaban, los paralíticos, los leprosos que estaban todos cubiertos de llagas de lepra, quedaban limpios, sanados, los oídos se abrían de los sordos. Y mire, ¿sabe qué? Y los muertos no eran enterrados, sino que los resucitaban. Hermano, si usted viene a Cristo hoy, bajo su propio riesgo viene a Cristo, sepa que Él solo responde con maravillas. Él no responde como el mundo le va a responder. El Señor solamente con maravillas, aleluya, responde. A los pobres es anunciado el evangelio de la paz. ¿A quién? Ahí le puse entre paréntesis yo, niños, a ellos se les es revelado. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos el mensaje dijimos, gracias Padre, porque estas cosas las escondiste de los sabios y las revelaste a los niños? Fíjese bien cómo funciona esto, hermano, en nuestras vidas. Un niño, mi hija de 19 años, sí depende de mí, pero mi hijo de 9 años depende más que mi hija de 19. Y un niño de 5 años depende más de su padre que un niño de 9 o de 10 o de 12. ¿Y qué tal un niño de 3, hermano? Entre más pequeñito, entre más dependiente, hermano. ¿Se acuerda en quién perfeccionó la alabanza? De la boca de los que maman, de los pequeñitos. Yo le voy a decir una cosa, un bebé de 8 meses no puede caminar si no lo lleva su papá. Un bebé de 8 meses no está preocupado si va a pagar renta. Un bebé de 8 meses no está preocupado cómo van a hacer los papás para pagar la energía eléctrica, cómo van a hacer, qué medicina se tiene que tomar. Usted mire ese bebé y usted mira a los niños ahorita de 1 año, andan corriendo, andan jugando, andan felices. Y a ellos no les importa qué coronavirus, qué SARS, qué decisiones tomó el gobierno, porque ellos están confiados en sus padres. En la boca de los pequeñitos está la revelación, en esos que maman, los que nosotros, hermanos, que aún la forma de vestir, aún lo que vamos a comer, vamos al Espíritu y que el Señor nos enseñe a depender de Él. Hermano, de una manera preciosa el Señor me dijo, tus hijos vienen a ti, pero tú tienes a dónde ir, que soy yo, Jehová de los ejércitos, que soy tu Padre. Y nunca te dejaré
y nunca te desampararé. Sabe, hermano, qué precioso es confiar en el Señor. Pero a medida entre usted se quiera valer por usted mismo, hermano, menos dependiente de Dios se va a hacer. Pero de los pequeñitos, a esos pequeñitos, a ellos les he revelado el descanso y el reposo que viene de Cristo Jesús. Porque Cristo siempre vino a la palabra. Cristo siempre fue a la palabra. Escrito está, escrito está. Y nosotros, hermanos, cuando vamos en el Espíritu, siempre vendremos a la palabra. ¿Qué vamos a hacer? Ya para finalizar, el Espíritu nos enseña y nos lleva a la palabra. Y la palabra es para ponerla por obra. Venid a mí los que están cansados y cargados. Ahora, hermano, ¿se va a arriesgar a venir a Jesús? Porque Él solo responde con maravillas. La escondiste de los sabios y la revelaste a los pequeñitos. Sí, porque así te plació. ¿Sabe qué, hermano? Manada pequeña. El más pequeñito en el reino, mayor que Juan el Bautista es, dijo el Señor Jesús. Ese que depende de todo de Dios, mayor que Juan el Bautista es. Y recuerde que de los nacidos de mujer, ninguno se levantó más grande que Juan el Bautista. ¿Sabe, hermano? Se imagina que el Señor nos empieza a reclamar: yo te di paz, yo para ti compré en la cruz del Calvario paz, bendición, gozo, alegría, poder, revelación, fortaleza, descanso, todo yo lo pagué. ¿Por qué no lo usaste? ¿Por qué no lo creíste? Que no venga Cristo y nos reclame, hermano, por todo. Imagínese que alguien esté pidiendo: Señor, tengo hambre, y tiene un banquete ahí puesto en la mesa y por estar orando no come. Su banquete está ahí, hermano. Tiene 66 libros y se llama Biblia. Ahí está su banquete, hermano. Romanos 8, 6 al 9, último pasaje. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El Espíritu siempre nos llevará a la palabra, y la palabra es vida y la palabra es paz. Así lo enseñó el Señor Jesús. Y recuerde, Pablo les dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Jesús. El Señor sacaba tiempo para orar, pero esa oración lo llevaba a la palabra y se fortalecía. Así nos enseñó el Señor Jesús. La oración nos lleva a la palabra es el alimento, es ese maná del cielo, esa fortaleza. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted y yo vivimos según el pecado y nos gusta dormir hasta tarde y no sacamos tiempo para orar y no sacamos tiempo para la palabra y no sacamos tiempo para tener esa intimidad, esa relación con nuestro Padre, ¿sabe qué? No vamos a poder agradar a Dios. Por lo tanto, no habrá vida y no habrá paz. Mas vosotros no vivís según la carne, dijo el apóstol Pablo, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Cuál es el Espíritu de Cristo? Abba, Padre, papito, esa confianza de venir, de exponerle nuestras necesidades, de exponerle cómo nos sentimos, exponerle: Padre, aquí vengo, siento debilidad, Señor, no quiero orar, pero aquí vengo, porque ¿a dónde iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Yo le animo, hermano, esta noche, en este momento, que usted se fortalezca en este momento. Y vamos a orar y decirle: Padre, Señor, Padre, papito, así como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, venimos a ti, Señor. Padre, hemos sentido miedo, hemos sentido cansancio, hemos sentido frustraciones, hemos sentido mucho estrés y mucha ansiedad en medio de esta pandemia, en medio de esta mentira de Satanás. Padre, pero venimos a
ti, Señor. Y todo el hermano que está escuchando y que ha llegado hasta este momento del mensaje, Padre, yo te ruego en el poderoso nombre de Jesucristo que ellos puedan recibir esa bendición del nuevo pacto que fue pagado en la cruz del Calvario. Ese nuevo pacto donde tú prometiste darnos un espíritu de hijo, un espíritu de intercesión para decirte, papito, y al mismo tiempo que tu palabra iba a ser escrita en nuestro corazón. Porque Padre, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Y siempre vamos a terminar haciendo lo que está en el corazón. Así que si tu palabra está en nuestro corazón, pondremos por obra tu palabra, Señor. Anima, Padre, todo corazón, Señor, en esta noche. Anima a tu pueblo, Padre, a tus escogidos, a tus hijos, Señor. Fortalécelos más y más, Señor. Porque aunque el mundo se desespere, nosotros resplandeceremos como el firmamento por medio de la justicia de Jesucristo. Oh Dios de los cielos, ayúdanos a creer más y más, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, fortalece, Padre, cada corazón en este momento. Ministra paz, Señor. Despierta ese anhelo, Padre, de ir a tu palabra, Señor. De vivir vidas renovadas. Porque el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino. El que no nace de Cristo, el que no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino. Ayúdanos a ser cada día más pequeñitos, Señor, a depender más de ti, Padre, y no de nuestras propias fuerzas, porque de la boca de los que maman, perfeccionaste la adoración y la alabanza, porque así buscas tú, Señor, verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero, hermano, en el nombre de Jesús, que esta palabra le traiga paz, consuelo, sanidad, libertad a su vida, porque somos más que vencedores. Recuerde, para los que amamos a Dios, todo es para bien. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Y esperamos pronto volvernos a ver, volvernos a abrazar, para que nuestro gozo sea cumplido. Dios le bendiga.